Les habla la licenciada Marisela Curicinche Rojas y en esta oportunidad, continuando con el curso, ¿no?, de vigilancia, prevención y control de tuberculosis, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de detección de sintomáticos respiratorios y su seguimiento. Los temas que vamos a abordar en esta sesión es básicamente relacionado a detección de casos, su importancia, la identificación del sintomático respiratorio, las estrategias que debemos adoptar para identificar los sintomáticos respiratorios, el proceso del examen del sintomático respiratorio y aspectos técnicos relacionados a la recolección y conservación de muestras de esputo y finalmente el seguimiento de los sintomáticos respiratorios. Bueno, para empezar, debemos tener bien claro que desde un punto de vista de intervenciones en salud pública, la detección de casos constituye una actividad fundamental para poder controlar la tuberculosis. Esta actividad implica identificar precozmente a las personas que contagian la tuberculosis y una vez de ello, iniciar un tratamiento oportuno y completo para poder disminuir las fuentes de infección en la comunidad. ¿Por qué es importante esta actividad? En primera instancia debemos mencionar de que la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero principalmente afecta al pulmón. Es así que a nivel de nuestro país, el 85% del total de casos de tuberculosis corresponden a tuberculosis pulmonar, siendo su mecanismo de transmisión, ¿no?, a través de la vía aérea. ¿Esto qué significa? Que aquella persona que está enferma con tuberculosis pulmonar, al momento de toser, elimina los bacilos, ¿no?, que causan la tuberculosis, los elimina a través de las microgotitas, ¿no?, que se dan a través de la tos. Y esto va a hacer de que el medio ambiente no esté diseminado de los bacilos, que cualquier otra persona puede ser inhalado y luego infectarse. Por lo tanto, la detección de casos a través de la identificación de las personas que tienen tos y flema como principal síntoma respiratorio, ¿no?, constituye una estrategia fundamental en la prevención y control de la tuberculosis, porque al identificar al sintomático respiratorio, ¿no?, hacerle el diagnóstico de la tuberculosis e iniciarle un tratamiento oportuno, vamos a, en primera instancia, eliminar las fuentes de infección presentes en la comunidad, ¿no?, cortando la cadena de transmisión de la enfermedad y evitando que otras personas puedan contagiarse. Para detectar los sintomáticos respiratorios, es decir, las personas sospechosas de tuberculosis, en los establecimientos de salud deben desarrollar 3 actividades claves. La primera actividad es la identificación del sintomático respiratorio. La segunda actividad es el examen del sintomático respiratorio y finalmente el seguimiento del sintomático respiratorio. Para poder identificar al sintomático respiratorio debemos tener bien en claro la definición de un sintomático respiratorio y que es básicamente aquella persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días, ¿no? En el caso de la tuberculosis, adicionalmente se pueden presentar otros signos y síntomas, como es la pérdida de peso, la pérdida de apetito, fatiga, cansancio, sudoración nocturna. Sin embargo, desde un punto de vista, ¿no?, de enfoque de salud pública,
nos interesan los sintomáticos respiratorios porque es el principal síntoma de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Que es la forma de tuberculosis contagiosa. Una vez que hemos identificado al sintomático respiratorio, debemos proceder a registrarlo en un libro, que es el libro de sintomáticos respiratorios. Este instrumento se encuentra en todos los establecimientos de salud, ¿no? Y nos permite registrar a las personas que tienen síntomas respiratorios. ¿Cuáles son las estrategias de detección de sintomáticos respiratorios? Según nuestra norma técnica nacional, la detección de sintomáticos respiratorios debe realizarse mediante la búsqueda permanente y sistemática de todas las personas que presentan tos y flema por más de 15 días. ¿Dónde debemos buscar? ¿No? Entonces tenemos 3 estrategias de búsqueda. En primer lugar, el establecimiento de salud es el lugar donde debemos hacer la búsqueda de una manera pasiva, pero sistemática y permanente. Otra estrategia de búsqueda del sintomático respiratorio es en la comunidad. Esta estrategia está limitada básicamente, ¿no?, para situaciones en las que se da la presencia de un brote de casos de tuberculosis o bien cuando tenemos que hacer el estudio de contactos, sean intradomiciliarios o extradomiciliarios. Esta búsqueda, ¿no?, por el mismo hecho de la acción del brote de TB, tiene que ser una búsqueda activa. La tercera estrategia es aquella que se da en poblaciones en riesgo. Esta búsqueda es una búsqueda selectiva, ¿no?, en la población que puede tener un mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Y principalmente estamos hablando de, ¿no?, personas infectadas con VIH, personas que pueden padecer o estar enfermas de diabetes o cáncer, entre otras enfermedades que pueden causar inmunosupresión de la persona. La estrategia de detección de sintomáticos respiratorios en el establecimiento de salud. Esta búsqueda se realiza entre las personas que acuden al establecimiento de salud, es decir, entre los consultantes mayores de 15 años. Esta búsqueda debe ser sistemática, permanente y a la vez obligatoria en todos los servicios del establecimiento de salud, es decir, se hace la búsqueda del sintomático respiratorio independientemente de la causa que motive su consulta al establecimiento de salud. El objetivo fundamental de esta actividad es asegurar que toda persona, ¿no?, con síntomas respiratorios que llegue a un establecimiento de salud por cualquier motivo sea identificado y examinado para poder detectar tuberculosis. Y para ello requiere que los establecimientos de salud estén organizados para hacer esta búsqueda sistemática y permanente del sintomático respiratorio. Ello implica, ¿no?, que a nivel del establecimiento de salud, en primer lugar, las autoridades, los jefes, los directores, sean de hospitales, centros de salud u otro establecimiento de salud, adopten como política institucional y le den prioridad a la búsqueda sistemática del sintomático respiratorio. Que un servicio de salud esté organizado también implica establecer procedimientos tipo normas, guías, directivas internas que sean adecuadas y apropiadas a la realidad del establecimiento de salud, ¿no? Implica hacer flujos de detección de sintomáticos respiratorios, ¿no?, en los diferentes servicios, y que básicamente el personal de los diferentes servicios del establecimiento de salud tengan claro cómo deben proceder, qué pasos a seguir cuando identifiquen una persona con síntomas respiratorios. Entonces eso va a significar que al interior del establecimiento debemos en primer lugar planificar la búsqueda del sintomático, organizar
a todo el equipo y a los diferentes servicios, debemos realizar la búsqueda y principalmente establecer procesos de control, supervisando y monitoreando que esta actividad sea ejecutada de forma sistemática y permanente por todos los servicios y que no esté limitado solamente a la responsabilidad del personal que labora en la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis. Pero para ello se requiere organizar e involucrar a todo el personal de los diferentes servicios, siendo el personal de enfermería, ¿no? Un servicio que va a desarrollar un rol fundamental, dado que tiene la responsabilidad de organizar esta búsqueda conjuntamente con los otros servicios. Cuando decimos sistemática, permanente y obligatoria la detección del sintomático respiratorio en el establecimiento de salud, nos referimos a que cuando una persona, ¿no? Un poblador, acude a un establecimiento de salud, ya sea por síntomas respiratorios, ¿no? O por cualquier otro motivo, esta persona o los que lo acompañan durante la consulta deben ser interrogados sobre presencia de tos y flema por más de 15 días. Si identificamos que esta persona, ¿no? Resulta afirmativo y que es un sintomático respiratorio, debemos proceder a registrarlo y hacer el examen, ¿no? de la toma y para el examen correspondiente de la muestra de esputo. Entonces, de esto es responsable todo el personal. Ello implica entonces que tengo que tener organizado la búsqueda del sintomático respiratorio en los diferentes procesos de atención del establecimiento de salud, desde que la población o los consultantes acceden al servicio, cuando están en la cola de las citas para admisión, triaje, cuando van a hacer el pago en caja, en las salas de espera cuando están esperando la consulta médica, al interior del consultorio y una vez que sale del consultorio cuando acude a la farmacia. Es decir, todos los lugares donde haya oportunidad de poder identificar al sintomático respiratorio. Por otro lado, los diferentes consultorios de igual modo deben estar capacitados y deben estar preparados para que puedan identificar al sintomático. En la consulta médica, en la consulta de odontología, obstetricia, los servicios de apoyo diagnóstico, dentro de hospitalización, centro quirúrgico, la emergencia, que es un lugar de alto riesgo en la que muchas veces se nos pasa por alto hacer la identificación del sintomático, ¿no? Finalmente, ¿no? Hacer mención de que todo el equipo multidisciplinario del establecimiento de salud es responsable de que haya 0 oportunidades perdidas de poder identificar un sintomático respiratorio en cualquier servicio del establecimiento de salud. La siguiente estrategia es la búsqueda del sintomático respiratorio en la comunidad. Como habíamos mencionado, esta búsqueda es búsqueda activa, pero está dirigida estrictamente para situaciones de brotes epidémicos de tuberculosis. Y esto básicamente, generalmente se da en lugares que albergan a personas y generalmente lugares hacinados. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las prisiones, donde tenemos personas privadas de libertad y que generalmente están hacinados, donde se pueden presentar brotes. En los mismos hospitales también, ¿no? A veces hay brotes. Si no hay adecuadas medidas de control de infecciones al interior del hospital, ¿no? Lo que va a ocurrir es que los mismos profesionales de la salud o personal que se encarga de atender al paciente se puede infectar y se puede dar un brote. En los albergues o asilos, que también son lugares donde se concentran personas, cuando no hay adecuadas condiciones, hay hacinamiento o poca ventilación y se dan los factores de riesgo de la persona,
se puede dar brotes epidémicos. Instituciones educativas es otro lugar donde frecuentemente se presentan estos brotes epidémicos, ¿no?, de tuberculosis, ¿no?, en jóvenes o niños. Y otro grupo o otro lugar donde vamos a tener presencia también de estos brotes son en zonas de alto riesgo de transmisión de tuberculosis, ¿no?, lo que nosotros llamamos las zonas calientes en tuberculosis. Entonces, en estos lugares está justificado la búsqueda activa, así como también en el caso del estudio de contactos, sea intra o extradomiciliarios. Esta es otra intervención importante en salud pública, ¿no?, que nos permite identificar nuevos casos de tuberculosis. Cuando tenemos una persona enferma con tuberculosis, lo que procedemos es hacer un estudio entre las personas que han estado en contacto o viven con el enfermo. Y eso implica hacer una búsqueda activa al interior de la familia, es decir, todas las personas que viven con el enfermo, entre los amigos, personas que frecuentan, ¿no?, o están en permanente contacto con el enfermo. Los compañeros de trabajo, si es que esta persona está insertado laboralmente, tiene un espacio en el cual va a convivir con otros compañeros de trabajo, entonces hay que hacer ese descarte o esa búsqueda activa entre estos miembros del centro de trabajo. Y finalmente, si es que esta persona enferma estudia, sea en una universidad o en un centro de educación secundaria o primaria, de igual modo se tiene que hacer la intervención para buscar nuevos casos entre sus compañeros, entre los docentes, personal de apoyo administrativo en el colegio, es decir, en todos aquellos que estuvieron en contacto con esta persona enferma. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que cuando se hace búsqueda en la comunidad, esta búsqueda debe estar limitada a la identificación de sintomáticos respiratorios y la toma de las muestras para el examen de baciloscopía solo debe ser a personas con síntomas respiratorios. No se debe hacer campañas masivas de detección de tuberculosis mediante baciloscopía de esputo en población general. Está demostrado que esta intervención no es costo efectiva, por lo tanto, nos debemos centrar en identificar a los sintomáticos respiratorios. La tercera estrategia es la detección de sintomáticos respiratorios en población de alto riesgo. Ahí habíamos mencionado que en cierta población, como son específicamente las personas inmunodeprimidas, sea porque están infectados con el virus, ¿no?, del VIH, o personas que tienen diabetes, que también sufren de inmunodepresión, o asmáticos, o aquellas personas que tienen cáncer, u otro tipo de patologías que los someten a una inmunosupresión, debemos estar atentos a hacer una búsqueda selectiva de posibles casos de tuberculosis. Y otro gran grupo expuesto y que tiene un alto riesgo son los trabajadores de salud. El personal de salud es otro grupo que está constantemente expuesto a poder infectarse de tuberculosis, más aún cuando en el establecimiento de salud no se adoptan medidas de control de infección adecuadas y si el personal de salud no adopta también medidas de protección para evitar el contagio de la tuberculosis. Hasta ahí hemos visto todo lo relacionado a la identificación del sintomático respiratorio y las estrategias de identificación. Ahora vamos a pasar al examen del sintomático respiratorio. Una vez que hemos identificado a la persona que tiene tos con flema por más de 2 semanas, lo que vamos a proceder es a solicitarle 2 muestras de esputo para la prueba de baciloscopía. Esto tiene que ser previa educación a la persona para una correcta obtención de la muestra. Por cada muestra que obtenemos, se debe llenar adecuadamente el formato de solicitud de investigación bacteriológica.
teniendo en cuenta su llenado correcto y completo y con los datos correctos de la persona de acuerdo a su documento nacional de identidad y de ser una persona o ciudadano extranjero de acuerdo a su carnet de extranjería. Identificado el sintomático, lo que vamos a proceder también es a su registro en el libro de sintomáticos respiratorios, ¿no? Tal como está establecido en la norma. El procedimiento de recolección de muestras de esputo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es explicar a la persona cómo debe ser la recolección de la primera y segunda muestra de esputo. Sabemos muy bien que la primera muestra debe ser tomada de manera inmediata. Una vez identificado, inmediatamente la persona debe dejar su primera muestra. Y la segunda muestra debe ser recolectada al día siguiente. En ayunas, el paciente o el sintomático respiratorio debe depositar su muestra de esputo para poderlo llevar al establecimiento de salud. En ambas muestras necesitamos llenar el formato de investigación bacteriológica y en el caso de la primera muestra, lo que vamos a hacer inmediatamente a su identificación es entregarle el frasco que previamente debe estar adecuadamente rotulado con los datos del paciente. Debemos verificar que la muestra que obtiene el sintomático respiratorio sea de por lo menos 5 mililitros, ¿no? Para ello, previamente tenemos que educar bien al paciente que debe procurar que sea esta cantidad la que deposite. Y de ser el caso que no hubiera depositado esta cantidad, de igual modo se recepciona la primera muestra, pero se le educa al paciente para que en la segunda muestra él tome mayor cuidado y procure depositar, ¿no? Por lo menos 5 mililitros de esputo. Recepcionada la primera muestra, entregamos el segundo frasco para que este paciente pueda depositarlo al día siguiente, recolectar la muestra al día siguiente y pueda traerlo al establecimiento de salud lo más pronto posible. Una muestra de esputo que se recepciona debe ser protegida de la luz solar, ¿no? Y mantenerlo en un lugar fresco, de tal manera que al medio ambiente esta muestra puede conservarse hasta 24 horas. Si va a pasar más de 24 horas, sí debe ser conservado a una temperatura de 4 grados centígrados y esto también solo hasta 72 horas antes de su procesamiento. En casos excepcionales, ¿no? Principalmente esto se da en zonas rurales, ¿no? Donde el sintomático respiratorio nos manifiesta de que no va a poder regresar al día siguiente trayendo la segunda muestra. Solo en estos casos está permitido que el mismo día podemos recolectar la segunda muestra también. Entonces, para ello lo que se procede es dejar que pase unos 30 minutos, ¿no? Después de la recolección de la primera muestra. Pasado 30 minutos volvemos a recopilar la segunda muestra. Y vuelvo a reiterar, estos son casos excepcionales solamente para aquellos pacientes o sintomáticos que no van a poder regresar. Estamos hablando de zonas alejadas tipo comunidades nativas o también de personas que pueden estar como transeúntes, es decir, están de viaje y están de paso por el establecimiento de salud. Si no, debemos cumplir con el procedimiento de la recolección de la segunda muestra al día siguiente. Una vez obtenidas las muestras, lo que hacemos es transportar estas muestras en cajas con refrigerantes, ¿no? Asegurándonos de que vaya conjuntamente su solicitud de investigación bacteriológica. Se transportan estas muestras a los laboratorios, ¿no? Y luego el laboratorio nos va a emitir un resultado. Lo ideal es que los laboratorios a las 24 horas ya deben
devolvernos los resultados, ¿no?, del procesamiento de las muestras. ¿Qué ocurre si es que el sintomático respiratorio no trajo su segunda muestra, ¿no? Si al día siguiente el sintomático respiratorio no acude al establecimiento de salud llevando su segunda muestra, inmediatamente se procede al seguimiento del sintomático y eso implica hacer una visita domiciliaria. En el establecimiento de salud debemos organizarnos de tal manera que un personal de salud acuda al domicilio del sintomático y pueda recopilar la segunda muestra de esputo. Bien, una vez que hemos obtenido las dos muestras de esputo, tenemos dos opciones. En primer lugar, que los dos exámenes de esputo puedan salir negativos y en ese caso no tendríamos ningún problema. Estamos descartando de que es una persona con tuberculosis. ¿Qué ocurre si el examen sale positivo? Podemos tener un BK frotis positivo o también podemos tener un BK frotis positivo pero paucibacilar, ¿no? En estos casos, cuando el resultado es paucibacilar, debemos enviar inmediatamente esta muestra también a cultivo. Toda muestra paucibacilar, inmediatamente el laboratorio debe enviarlo para cultivo o prueba rápida, ¿no?, para también descartar una tuberculosis resistente. De igual modo debe pasar el paciente por una evaluación médica para evaluar presencia de factores de riesgo para tuberculosis resistente y con la indicación médica iniciar su tratamiento respectivo. Una vez que hemos obtenido el resultado, ¿no?, otro procedimiento importante es la comunicación de estos resultados al paciente, ¿no? Debemos informarle al paciente que tiene un BK positivo, de que ha resultado positivo y que debe cumplir con otros procedimientos como es la consulta médica, la obtención de una placa radiográfica y poder iniciar tratamiento inmediatamente. En el caso de los pacientes que resulten con BK negativo, es decir, el resultado del examen de baciloscopía sale negativo, pero sin embargo persiste el síntoma respiratorio, es decir, sigue con la tos, sigue con los síntomas y el esputo sigue saliendo negativo, este paciente debe ser sometido a un seguimiento diagnóstico. Y ese seguimiento diagnóstico, ¿qué implica?, ¿no? Como habíamos mencionado, puede tener los BKs negativos, pero sin embargo todavía hay sospecha clínica, epidemiológica, es decir, ha estado en contacto con otro enfermo con tuberculosis, o puede tener una placa radiológica sospechosa de tuberculosis. En ese caso, lo que procedemos a hacer es un seguimiento diagnóstico. Es decir, vamos a proceder a solicitarle 2 muestras de esputo para un examen baciloscópico por semana. Y así seguiremos solicitándole hasta que los resultados de cultivo puedan salir positivo o negativo. Es decir, tengamos un resultado definitivo, ¿no?, de cultivo. Mientras tanto, se va sometiendo al paciente a un diagnóstico diferencial, es decir, vamos evaluando también la posibilidad de descartar otras patologías, ¿no?, que puedan estar ¿no?, confluyendo. Bien, finalmente, como habíamos mencionado, para terminar, el tema del seguimiento de sintomático respiratorio con diagnóstico de TB. ¿Qué ocurre a veces cuando sale el resultado positivo y el paciente no regresa por su resultado? Entonces, inmediatamente, igual, el servicio de la estrategia de prevención y control de tuberculosis debe organizar para que un personal
inmediatamente acuda al establecimiento, al domicilio del paciente, a ubicarlo para poder informarle de sus resultados y orientarlo sobre la importancia del inicio de tratamiento inmediato, así como también la importancia del control y examen a todos los miembros de su familia para poder descartar tuberculosis en su entorno familiar, ¿no? Entonces, esta etapa de la intervención es muy importante porque ya el paciente está detectado, hemos confirmado que tiene tuberculosis, y si no acude al establecimiento, ¿no? Tenemos que asegurarnos, buscarlo, ubicarlo y orientarlo al paciente para que pueda iniciar su tratamiento inmediatamente. Muy bien, hasta aquí esta sesión sobre detección de sintomáticos respiratorios, ¿no? Agradezco su atención y será hasta una nueva oportunidad.